Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy tengo otro ejercicio de flujo en ductos, en cañerías. En este caso viene a ser del segundo tipo. En este caso, eh, lo que nos piden estimar es el caudal o la velocidad en el ducto, teniendo ciertos datos como el diámetro, eh, la, la pérdida de la caída de presión, que la vamos a determinar de forma muy fácil y bueno, eso. Ya. En esta figura, la cañería de conexión es de acero comercial de 6 centímetros de diámetro. Estime el caudal en metros cúbicos por hora si el fluido es agua a 20 grados Celsius. Y además, dígame en qué sentido fluye el fluido. Este es uno de los ejercicios, este tipo de ejercicio es de los más largos, ya que requiere un proceso iterativo, un doble proceso iterativo. Tenemos un doble proceso iterativo. Así que ahora voy a partir y lo vamos a empezar a hacer. Acá vemos que en el reservorio de la izquierda está abierto la atmósfera. Su superficie libre está 15 metros más arriba que el del estanque, que está presurizado. Está presurizado a 200 kilopascales manométricos. Y el largo de la cañería es de 50 metros. Entonces, vamos a situar nuestro punto 1 acá. 1. Y acá a la izquierda, y el punto 2 lo vamos a situar a la derecha, ¿ya? En la superficie libre de la derecha. Que vamos a usar la ecuación de la energía mecánica, y tenemos que definir eso. Luego vamos a ver qué suposiciones tenemos que hacer para poder resolver este problema. Ya, en primer lugar, tengo la coma ahí. Ya, en primer lugar, debemos asumir que tenemos un fluido uniforme e incompresible. No hay nadie, ¿verdad? Sí. Eh, Segundo, vamos a asumir un flujo altamente turbulento. Eh, highly turbulent flow. 3. Luego vamos a hablar en profundidad de por qué podemos asumir ese flujo altamente turbulento. Eh, no tenemos pérdidas por singularidades. ¿Ya? Porque, bueno, el largo de la cañería es lo suficientemente largo como para que las pérdidas y que puedan haber a la entrada o a la salida sean despreciables, y además tampoco vemos que hayan componentes que puedan generar mayores pérdidas, más allá de este esquema, viéndolo como una situación más real. Tenemos una cañería larga que no tiene curvas, no tiene mayores cosas. 4.
el factor de corrección de energía mecánica es 1. Así que alfa igual a 1. Y el quinto, bueno, no tenemos ni ventiladores ni bombas. Así podemos despreciar ese componente en la ecuación de energía mecánica. ¿Qué más? Propiedades del fluido. Vamos a asumir que la densidad del agua, o sea, por tabla, sabemos que la densidad del agua a 20 grados Celsius es 9,98 kilogramos sobre metro cúbico. Y la viscosidad es 0,001 kilogramos por metro por segundo. Kilogramo sobre metro por segundo. La rugosidad específica del acero la obtenemos por tabla o del fabricante. Como es un acero comercial, un ducto comercial debería estar tabulado, no sería necesario eh, utilizar el específico del fabricante, pero siempre se recomienda utilizar la del fabricante, ya que él habrá hecho sus pruebas con sus procesos de fabricación de sus ductos. En este caso saqué el valor de la tabla del libro, es 0,046 metros. Esta es la rugosidad específica. Y bueno, el diámetro de la cañería, que es en 6 centímetros. En metros la vamos a usar. Bueno, con lo que tenemos ya podemos sacar la rugosidad relativa, que recuerden es la rugosidad específica sobre el diámetro de la cañería. y, y lo tenemos ahí, es un parámetro adimensional. ¿Qué más? Como tenemos una presión manométrica aquí, podemos decir que la presión en 1 va a ser 0. Además, estamos asumiendo que la velocidad en 1 y en 2 va a ser relativamente muy cercana a 0. Así que B sub 1 va a ser 0, B sub 1 va a ser 0 y B sub 2 va a ser 0. Y ahora podemos hacer la ecuación de energía mecánica. Eh, Stream 1 y 2. Bueno, la ecuación de energía mecánica ya, yo creo que ya se la saben de memoria. Es la presión en 1 sobre el peso específico del fluido más alfa 1, el factor de corrección, por la velocidad 1 al cuadrado, sobre 2 veces la aceleración de gravedad, más Z1 más
la presión aportada por una bomba más o ventilador, da lo mismo. Y esto va a ser igual a esto, los índices, más, no es la presión aportada por una bomba, en este caso son las, a este lado de la ecuación tenemos la energía que sale de nuestro volumen de control o sistema de control, eh, por lo tanto corresponde a la presión que restaría una turbina, por ejemplo, más la pérdida de presión del sistema, la head loss o pressure drop. Eh, mm, mm, ¿Cómo va a quedar? Ya sabemos que P sub 1 es 0. P sub 1 es 0, así que todo este término se hace 0. Alfa 1 va a ser 1. La velocidad en 1 es 0. Así que todo el término se va a hacer 0. La altura 1 van a ser los 15 metros. Bueno, voy a terminar de reducir los términos y después reemplazamos, porque vamos a despejar directamente. Algebraicamente primero, lo que nos interesa. No hay bomba, así que este término es 0. La presión en 2 la tenemos. La presión en 2 son 200 kilopascales. 200 kilopascales. El peso específico del agua, bueno, en propiedades voy a definir también G como 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Así voy a aprovechar de definir gamma como ρ por G. Rho sobre G. Estoy dando la cacha, parece. Eh, el peso específico es Newton sobre metro cúbico. Claro, rho por G. Rho por G. Pascal por metro. Ya, continuando. Alfa 1 es 1, o sea, alfa 2 es 1, la velocidad en 2 es 0, así que todo este término se va a hacer 0. Z2 va a ser 0, pero lo voy a dejar. No hay turbina, 0. Y muy importante saber que la head loss, la, eh, la head loss es igual a las pérdidas por fricción más las pérdidas por singularidades, el H sub K. En este caso, el H sub K es nulo, por lo tanto vamos a tener solo las pérdidas por fricción. Y le voy a cambiar su índice. ¿Ya? El HF lo obtenemos de la ecuación de Darcy-Weisbach. Ya, Z1 es conocido, Z2 es conocido, el HF es desconocido.
Lo demás es conocido. Así que vamos a despejar las pérdidas por fricción. Las pérdidas por fricción entonces van a ser iguales a Z1 menos esto, menos eso. Z1 menos Z2 menos esto. Como Z2 es 0, no tiene sentido dejarlo. No, de hecho no voy a dejar. Entonces nos queda el Z1, que son los 15 metros. Menos esto. Ahí. Y esto lo podría evaluar. Menos 5,428 metros. Menos 5. Una pérdida. Una pérdida de fricción que me está dando un valor negativo. ¿Qué significa? Significa que estamos asumiendo el flujo al revés. Porque no podemos tener pérdidas negativas, las pérdidas son positivas. Eh, por eso, nosotros estábamos asumiendo, al poner el 1 acá y el 2 acá, que el flujo era de izquierda a derecha. Pero en realidad es de derecha a izquierda. Is to the left. Un segundito. Me acaba de llegar un mensaje del Banco de Chile diciendo que mi dispositivo Mi Paz está inactivo. Yo no tengo cuenta en el Banco de Chile. Ya, continuando. Perdón por ese paréntesis de mi vida personal con los profes. Ya, como hemos asumido un flujo altamente turbulento, vamos a usar la ecuación de Darcy, que sí, no me recuerdo cómo se escribe esto. Algo así. Nos dice que las pérdidas por fricción son el factor de fricción F por el largo de la tubería sobre el diámetro de la tubería por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de gravedad. En este caso, tenemos las pérdidas por fricción ya calculadas. Tenemos el largo, el diámetro, la velocidad, la aceleración de gravedad. Lo único que nos sería desconocido para nosotros sería el factor de fricción F. Por lo tanto, podemos obtener un factor de fricción F de esta expresión. F va a ser la pérdida por fricción por el diámetro sobre el largo por
2 veces la gravedad sobre la velocidad al cuadrado. Ah, pero no tenemos la velocidad. No tenemos la velocidad, así que lo que voy a hacer es pasarla para este lado. Lo voy a dejar como factor común como incógnita. Bueno, me voy a tirar ese error, lo voy a dejar ahí. Con esto sí podemos llegar a un valor numérico. Lo voy a valorar aquí al ladito. L no está definido. Creo que no está definido. L son 50 metros. Ahí está definido. Esto, no sé en qué unidades estará. Metros o por metro por diámetro por el largo. Esto es adimensional. Metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Metro sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Esto, bueno, es solo para llevar el control de nuestras unidades, pero en realidad es irrelevante. Lo que nos interesa es el valor numérico. Ah, voy a redefinir esto porque no me interesa trabajar con un valor negativo, me interesa trabajar con el valor positivo. Eh, Entonces acá HF es igual a menos HF, entonces el factor de fricción por la velocidad al cuadrado va a tener este valor, 0,128, 0,128. Dejar aquí. FB al cuadrado igual a 0,128. Oh, qué terrible. O todo como super X. 128. Ya. Recuerdan que en el ejercicio anterior les presenté las ecuaciones, eh, estas ecuaciones, y les dije ya, von Kalman, como es la que menos datos tiene, no la van a usar casi nunca. Bueno, en este caso la van a usar. ¿Por qué? Porque para obtener un valor para el factor de fricción, no necesitas el número de Reynolds. Por lo tanto, no necesitas la velocidad. Entonces nos va a dar una buena aproximación para el primer valor de F. Entonces, von Kalman. No sé si lleva doble N. Ya. Von Kalman. Entonces,
Von Karman es 1 sobre f menos 2,0 por el logaritmo base 10 de la rugosidad específica, perdón, las rugosidades relativas sobre el 3,7. ¿Ya? Entonces, para evaluarlo le voy a poner una bon 1 y lo voy a evaluar. Me da un número dentro de la unidad. Perfecto. Eso es 1 sobre la raíz de f. Con este valor voy a poder entrar aquí y despejar la velocidad al cuadrado. Le voy a poner acá 1, ecuación 1. A ver, voy a despejar directamente aquí un factor de fricción F, o un factor de von Karman, que va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de von 1, ¿ya? Y con eso, este es el primer factor de fricción que hemos encontrado, que voy a reemplazar aquí. Then, entonces, reemplazando en 1, voy a tirar esto por acá. Voy a subir para ahorrar un poco de espacio. Ya. Entonces la velocidad de la primera iteración va a ser la raíz cuadrada, de 0,128 sobre el factor de fricción que hemos encontrado, F1. Y esto, bueno, como está en metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, sacar la raíz queda el tiro en metros por segundo. Metros al cuadrado. Segundos al cuadrado. Ya. Con este valor, algo hizo mal. Es que no estoy siguiendo, no me están dando los mismos valores. Es este con el que tengo conflicto. Porque debería ser... Ah, no, está bien. Este también está bien.
5, porque es esto, por el diámetro, por el largo, por 2 por G. Un segundo, un segundo. Ah, no, está bien. ¿Qué es lo que pasa? Que yo tenía 4 decimales. 12,78. 12,78. Entonces, ajá. La rugosidad específica son 0,046 milímetros. Entonces, claro, es en la rugosidad relativa. Cambia bastante. Y 0, sí, esto sigue dando distinto. Este 7, esto está extraño, está muy alto. Recuerden que este tiene que dar cercano a la unidad, pero este tiene que ser un valor muy pequeño, de los 0,0 algo. Em, es extraño. Ah. 12,78. No.
Es extraño. Déjeme revisar un segundo. Dos. Eh, 7,6 más 4 más 4 sobre más 7. Base 10, 2 puntos. Logaritmo. 10 punto coma 7,36 soles. Sí, anterior. Ah, así no se despeja F, po. Nadie me dijo. Nadie me dijo que estaba despejando esto mal. ¿Cómo despejo F? Es bono al cuadrado. Es 1 sobre bono al cuadrado. Bono está. Y ahora sí, 2,634 metros por segundo. Con este, ya que tenemos este primer valor de velocidad, podemos calcular el número de Reynolds. Es Porque ahora sí podremos saber realmente si es que era un flujo turbulento o no. Reynolds, número de la primera iteración. Reynolds, densidad por el diámetro por la velocidad al cuadrado. No, no es al cuadrado. Sobre la viscosidad. La velocidad es P1. Tenemos un Reynolds bastante grande. Un Reynolds de 157.000. Es súper turbulento este flujo.
Ya. Eh, Como ahora tenemos un valor para Reynolds, podemos usar la ecuación de Colebrook-White. Pero para usar la ecuación de Colebrook-White necesitamos un valor inicial de 1 sobre f o de f, por lo cual usamos Haaland. No nos sirve este valor de f que obtuvimos con von Karman. Porque no incorpora el Reynolds y Haaland sí lo hace. Entonces nos va a permitir mayor precisión en nuestro cálculo. Haaland. Y acá empieza nuestro segundo proceso iterativo. Partimos con Haaland, que la ecuación es muy parecida a la de von Karman, pero incorpora el, el Reynolds. 6,9. Uy. Por el Reynolds. El segundo término va elevado a 11. Perdón, 1,11. Vamos allá. Oh, perdón, mi garganta quedó bastante afectada por esa tosida. Ya. Haaland 1 va a ser todo esto con el Reynolds sub 1 y evaluamos 16. Eso está mal, es muy alto. El logaritmo es 1,8. Porque no es por, es más. Ya, ahí sí. Con Haaland vamos a Colebrook-White. Wow. Colebrook-White también se parece a Haaland. Salvo que tiene otros parámetros. Y volvemos al menos 0,2, 2,0, perdón.
por 2,51 por Reynolds. Perdón. Ah, claro. 2,51 sobre el Reynolds por por el valor anterior del factor de fricción. Y se mantiene este término. Entonces, ahora tenemos ahora, ahora empieza de verdad el segundo proceso iterativo en realidad. White 1 va a hacer esto, pero este, como lo tengo aquí, va a ser es el 2,51 por Hanan 1. Lo vuelvo. El Reynolds. El Reynolds es el 1. 7,428. Crece bastante. Vamos por el Culbrook White 2. White 2. White 1. Disminuyó un poco. Vamos al 3. Converge. Vamos al 4. Ya va convergiendo. 5. 5. Cuarto. Ya, convergió. Converge. Entonces, el factor de fricción va a ser... vamos a obtener un segundo factor de fricción que va a reemplazar al F-bond. Le voy a llamar F1 o F2, ya, pues ya vemos el F2. Va a ser... bueno, despeje la raíz cuadrada de... no, este. Y acá va el White 5. 0,018, pero quiero dos decimales más. Cifras decimales, 4. ¿Cuántas tengo acá? 0,018. Cifras decimales. Voy a poner 5. 18,42. 18,26. No es el mismo. Con este factor voy a volver a despejar una velocidad.
que va a ser la velocidad 2. Estamos ocupando nuestro factor 2. 6, 4, 5, 8. Y acá tenemos 6, 3, 4. A ver. 6, 3, 3, 7. Con esta nueva velocidad volvemos a obtener un Reynolds. Tenemos el segundo Reynolds con la velocidad 2. Sigue siendo turbulento. Y repetimos esto mismo. Jalan 2. Jalan 2. Va a ser con el Reynolds 2. Este se... No, no empezaba aquí. Empezaba acá. Empezaba aquí. Jalan 2, ya tenemos eso. Vamos con Coolbrook White. Coolbrook White. Bueno, este va a ser el 1, 2. Ocupa el Jalan 2 y el Reynolds 2. Este va a ser el 2, 2. Que ocupa el 1, 2 y el Reynolds 2. Coolbrook 3, 2. Que ocupa el 2. 2, 3, 2 y el Reynolds 2. El 5, 2. 2, Reynolds 2. Ya, convergió. Entonces el factor de fricción 3 va a ser el grupo White 5, 2, 18, 25. Acá tenemos 18, 26. Obtenemos una nueva velocidad y vamos a sacar un nuevo Reynolds. A new second velocity. En realidad viene a ser una tercera, pero claro, la velocidad 3 que ocupa el factor 3. 2,6466 y habíamos obtenido 6458. Vamos a sacar un tercer Reynolds que ocupa la velocidad 3. Y bueno, hay que volver a repetir esto mismo. Este no es el segundo, este es el tercero. Chip Reynolds. Yo creo que ya en esta tercera iteración debería converger.
Se llama. Segunda iteración. Y ya. Todo esto va a ser Alan 3 con el Reynolds 3. ¿No tenemos el Reynolds 3 definido? Sí, sí lo tengo definido. Ahí está. Con Brook White. Va a ser el 1-3. Con el Haaland 3. Reynolds 3. Bueno. Ya, el 2, 3. 3. 3. 3. Converge también a la quinta iteración, así que el factor de fricción cuarto está 3, es 1825. Una cuarta velocidad. Cuarta marcha. 4. Y convergió. 6466 era lo mismo que teníamos no me pasé. Aquí. No necesitamos sacar de nuevo el Reynolds. El ejercicio que nos pide, el caudal. Tenemos la velocidad así que y el diámetro, así que el caudal es sumamente fácil de obtener. Pues velocidad por el área. Entonces le vamos a llamar la velocidad 4 por el área, que va a ser pi cuartos. Pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y pedían metros cúbicos por hora. Metros cúbicos por hora. Hora. 26,939 metros cúbicos por hora. Ese es el resultado final de este ejercicio. Y lo hicimos justito para la hora. Bueno, estimados, ha sido un gusto. Pues estuvo intenso esto. Y qué bueno que lo pudimos hacer muy bien. Recuerden que siempre pueden escribirme al correo o al WhatsApp en caso de dudas o inquietudes. Yo trataré de responderles dentro de mi conocimiento. Y eso,
Chaito, pásenlo bien, disfruten. Voy a dejar de grabar.